Quistes en el hígado y en las vías biliares, y en la actualidad los quistes todos los quistes de hígado se consideran como provenientes de las vías biliares. Las lesiones quísticas del hígado, la mayoría se consideran como producto de degeneración quística de la vía biliar. Hay algunos tumores metastásicos neuroendocrinos que pueden desarrollar un aspecto quístico, pero en general los quistes, tanto de vías biliares extrahepáticas como del hígado, están comprendidos dentro de un parámetro que se ha estudiado mucho embriológicamente, que se llaman anomalías de la placa iliar. Y entonces esto hace que ciertos quistes intra y extrahepáticos sean producto de esta anomalía, porque las vías biliares entran embriológicamente a lo que va a ser el futuro parénquima, y entonces algunas dentro del parénquima se obliteran y producen un quiste que puede ir creciendo, y lo mismo ocurre en la vía biliar extrahepática. Entonces voy a empezar hablando de las quistes de las vías biliares y posteriormente de los quistes intrahepáticos. En la historia de los quistes de la vía biliar extrahepática, pues data de mucho tiempo. Es posible que se haya visto mucho antes, desde la Edad Media, que se hacían autopsias, pero bueno, se describió la presencia de estas lesiones quísticas por ahí de 1852, y a mediados del siglo pasado Alonso y Lech lo clasificaron en 3 tipos, y en 1977 Todani agregó y hizo esta clasificación más completa. Se ha hecho muchas consideraciones acerca de lo que son las enfermedades quísticas de la vía biliar, inclusive si realmente los quistes que ve uno en edad adulta son realmente quistes de colédoco o no lo son. Existe un trabajo del doctor Línimo que recientemente publicó en Annals of Surgery, donde hace una diferenciación tanto clínica como histológica, que realmente hace pensar que los quistes que encuentra uno en el adulto tienen una etiología distinta a lo que encuentra uno en los niños. Y esto se refleja claramente porque existen a veces dilataciones quísticas de la vía biliar asociadas a otro tipo de patología, y otros que ocurren en niños que sí tienen quistes verdaderos. Aquí tienen ustedes más o menos demostrada la frecuencia relativa de lo que ocurre en la frecuencia en Asia y la frecuencia en Estados Unidos y en Europa, que en nuestro país pues debe ser muy, muy similar, no a la de Estados Unidos y Europa, pero debe tener una frecuencia parecida, y casi siempre se diagnostican en la primera década de la vida. La causa de estos quistes es incierta, no se sabe bien si es congénita, es un producto de malformación. Probablemente hay algunas gentes que piensen que son adquiridos en la vida fetal. Hay evidencias de que pudiera darse diversas hipótesis, como son la más común es que ocurre un canal común en la desembocadura del conducto pancreático y el conducto biliar, y esto hace que ocurra un reflujo en vida fetal del líquido pancreático hacia la vía biliar, se activen las enzimas, se produzca una reacción inflamatoria con aumento de la presión ductal, y entonces empieza a haber una dilatación de los quistes de la vía biliar. Aquí tienen ustedes un esquema de lo que es la ampolla de Vater, esta estructura que está en la segunda porción del duodeno, y en la parte de arriba se ve la porción intrapancreática del conducto biliar con su esfínter que lo tiene. Son mecanismos que realmente extraordinarios. Se ha visto a nivel molecular una serie de transmisores cómo hacen que uno y otro se puedan contraer los dos esfínteres, y ven ustedes cómo comparte un pedacito de un canal común, y luego otro esfínter más que es el que regula la salida hacia el duodeno. Y es posible que alguna deficiencia en estos esfínteres haga que refluya el líquido pancreático hacia la vía biliar, y entonces se produzca un quiste a este nivel. Esta es la forma en que se ve un quiste, una dilatación quística. Como ven ustedes, ahí está un endoscopio atravesado en la figura del lado izquierdo de la pantalla. En un endoscopio donde está la C es el quiste del colédoco, y donde está el asterisco señalado con una llave, ustedes ven cómo existe ahí una confluencia de estos en la horqueta. Alguna gente utilizó alguna vez el patognomónico, no existen los patognomónicos más en condiciones excepcionales, pero que esto es lo que siempre se encuentra, una confluencia con un canal común. A la derecha de la pantalla ven ustedes representada ahí también nuevamente una vía biliar con resonancia magnética, que entre paréntesis es lo que de alguna manera, sí, lo que estoy viendo, pero no encuentro
Gracias. Que de alguna manera estos estudios de resonancia magnética son los métodos actuales para el diagnóstico de enfermedades de vías biliares. En el momento actual, y hablando de enfermedades de vías biliares en general, para lesión iatrogénica, para goledocolitiasis, etcétera, el estudio no invasivo de lesión de la resonancia magnética, una colangioresonancia, dejando la colangiografía retrógrada endoscópica, la que está a la izquierda, cuando se quiere hacer algún tipo de intervención o muestreo. Entonces, la resonancia magnética es el método actual de diagnóstico de este padecimiento. Existe también la idea de, como se mencionó, un conducto obstruido, y esto ocurre y se ha visto, por ejemplo, en la porción intrahepática del hígado, una vía biliar, un conducto que no se comunica con el resto de las vías biliares y hace un quiste intrahepático, un quiste simple, sin septos, y este es un quiste hepático simple, que lo iré mencionando a lo largo de la plática. Es una situación extraordinariamente común. Probablemente el 5% de la población tenga un quiste simple de hígado de tamaño pequeño, y generalmente son asintomáticos, contienen un líquido citrino discretamente pigmentado, pero son totalmente asintomáticos, nunca malignizan, nunca se rompen, y son un hallazgo casi siempre ultrasonográfico o imagenológico en esta fecha, en estos días, donde con facilidad se puede pasar un ultrasonido por el hígado y uno puede encontrar un quiste simple. La etiología de esto es un conducto obstruido intrahepático que hace que el quiste se haga una lesión quística, un quiste simple de hígado. Mencionábamos también la dismotilidad del esfínter de Oddi, de la salida de la papila, y algunas falta de inervación, una inervación inadecuada en el conducto distal, y hay varios trabajos recientes que han demostrado que probablemente sea una infección viral en la vida fetal. Existen editoriales interesantes, muy fácil de encontrar en PubMed y en Internet estas evidencias, donde demuestran probablemente cuerpos de inclusión virales en la etiología de estos quistes. Algunos quistes pueden ser producto de una infección viral, un retrovirus específicamente, que produce retraso en el desarrollo neurológico de las terminaciones nerviosas de la papila y hace que se haga una dilatación quística. Hay bien ustedes algunos que se les ha buscado implicaciones, pero no tienen las hormonas o estrógenos y progestágenos, y un patrón hereditario que tampoco se ha demostrado. Aquí tienen ustedes la clasificación de los conductos, déjenme pasarlas todas. En esta parte es el tipo más común, es una dilatación por abajo de la confluencia y hasta un poquito arriba de la porción intrapancreática, con el conducto cístico, el de la vesícula, desembocando aquí. El tipo 2, que es una dilatación no tanto quística, sino más bien fusiforme, en forma de saco, y luego existen otras opciones, como ven ustedes, de los quistes, y esta que es la que representaría el colegocele, una lesión muy baja por abajo del conducto cístico, que tiene una dilatación de la vía biliar intrahepática. Aquí tienen ustedes otro tipo de divertículo. Este es un divertículo que ocurre que uno puede confundir con duplicaciones vesiculares. Es realmente un divertículo supraduodenal que ustedes ven aquí. Y las otras opciones, como ustedes ven aquí también, que es el tipo 3, que es uno que protruye realmente en la luz intestinal. Son infrecuentes, hemos visto un par. Y en el momento actual se tratan por vía endoscópica. Estos se destechan por vía endoscópica, y con el endoscopio se puede destechar, se ve como una lesión submucosa, que también con los nuevos métodos de diagnóstico con ultrasonido transendoscópico permite ver las características quísticas de esta lesión. Obviamente requiere un diagnóstico diferencial importante, y las duplicaciones duodenales, por ejemplo, también se manifiestan como un quiste periduodenal, y pues tiene bilis en su interior, y se destechan y se tratan adecuadamente. Aquí tienen ustedes la variante de una cuestión que es conocida de la enfermedad de Caroli, que puede existir, como está puesto aquí en el tipo 5, únicamente la enfermedad de Caroli intrahepática, o bien la que conjuga el quiste extrahepático con el quiste intrahepático, que es lo que ocurre en la enfermedad de Caroli. Cuando la enfermedad de Caroli tiene hipertensión portal asociada, que llega a ocurrir por fibrosis del espacio portal, o bien trombosis in útero con recanalización de la porta, constituye el síndrome de Caroli. Es decir, no es la dilatación quística más hipertensión portal, es el síndrome de Caroli. La dilatación quística de la vía biliar exclusivamente la enfermedad de Caroli. Esta enfermedad de Caroli se manifiesta en general como obstrucción biliar intrahepática, con colonización, ya sea por vía de la vía biliar o por vía hematógena de los quistes, y producen cuadros de colangitis a repetición. Algunos de ellos pueden manejarse médicamente, otros requieren resección hepática parcial, y algunos de ellos requieren un trasplante hepático para su tratamiento ulterior, porque es muy difícil manejar múltiples quistes pequeños con
con colangitis, produciendo colangitis, que son difíciles de manejar médicamente e incluso quirúrgicamente si no es con un trasplante. Recientemente vimos un caso que tenemos listado nosotros en el programa de trasplante, y es probablemente esta la única condición donde un paciente con sepsis primaria de hígado es candidato a un trasplante hepático. Aquí tienen ustedes la frecuencia en estos hospitales que ven ustedes ahí están referidos, el Hopkins en Baltimore, que es un hospital que estudia mucho vías biliares, del grupo del Dr. Cameron, y actualmente con la doctora Freischlag, que es la jefa de cirugía, pero muchos cirujanos emigraron de Hopkins a otros sitios, pero sigue teniendo mucho interés en vías biliares, sigue el mismo Dr. Cameron y el Dr. Chotti ahí. La Universidad de Chicago, Northwestern, este grupo, yo tuve oportunidad de trabajar en este grupo, en el de Hanover, que tiene una gran cantidad de estudios de vías biliares y de trasplante hepático y enfermedades hepáticas quirúrgicas, y algunos más. El grupo de India, que siempre teniendo una cantidad de habitantes extraordinaria de la India, pues tienen una representación de enfermedad biliar quística y también de otros tipos de enfermedades hepáticas, de hipertensión portal no cirrótica, etc. Aquí nuevamente tienen ustedes una figurilla del tipo de clasificación de los quistes, y el cuadro clínico. La triada clásica manifiesta en los niños dolor, ictericia y masa abdominal. Es decir, en los niños, en esta academia, el doctor Giovanni Porras presentó recientemente un trabajo reglamentario. Él es un cirujano pediatra muy prominente en la ciudad de Puebla, y presentó su experiencia en el manejo de los quistes. Y la triada clásica, pues los niños lo presentan con dolor, ictericia y masa abdominal, que con el ultrasonido se puede ver claramente que son quistes hepáticos. Algunos de ellos, no todos manifiestan esta triada clásica, y algunos de ellos tienen manifestaciones un poquito más críticas, como son colestitis, colangitis o pancreatitis. Probablemente algunos sean sometidos a colestectomía sin que se dé uno cuenta claramente de que tiene una dilatación de la vía biliar, y algunos casos, como ustedes ven, obstrucción gástrica, hemorragia sin obstrucción duodenal o hipertensión portal. Los laboratorios pues muestran un patrón de ictericia obstructivo con elevaciones de bilirrubinas y de fosfatasa. La gamma-glutamina transcriptasa también se eleva, y las transaminasas a cierto grado asociadas a la colangitis. En algunos casos, en los que tienen pancreatitis, sobre todo en adultos, puede uno encontrar elevación de amilasa. Como les mencioné, el diagnóstico, por el anglicismo, el estándar de oro para diagnosticar la colegio-resonancia, aunque pues el ultrasonido tiene una muy buena opción. El ultrasonido es operador dependiente, pero si alguien se propone hacer un estudio de ultrasonido con el paciente bien preparado y con diagnóstico con buena acuciosidad en un buen aparato, pues prácticamente puede diagnosticarlo mucho más alta frecuencia de esto. Y ahora, como ustedes saben, existe el ultrasonido con medio de contraste. Es posible introducir medio de contraste en el paciente, que es prácticamente inocuo y que tiene una gran reflexión de sonido, y así se llaman ultrasonidos contrastados. No se hacen todavía en nuestro país, pero en los Estados Unidos es común que se hagan, y esto tiene también diagnóstico diferencial con tumores, por ejemplo, tumores de hígado, donde se pueden diagnosticar con la ayuda del ultrasonido contrastado. La gammagrafía, pues la tomografía axial demuestra realmente los quistes. Es un estudio con mucha sensibilidad, inclusive los anastomosis bilioentéricas los pueden mostrar cuando ya fueron tratados previamente. Muchas veces las gentes no se percatan de qué operación le hicieron, los operaron de chiquitos y no saben qué les hicieron, y algunos casos de gammagrafía también. Aquí tienen ustedes un ejemplo de la tomografía. Como ustedes ven, se ve aquí la vesícula, se ve un quiste, y aquí lo tienen con un cálculo incluso en su interior. Aquí tiene una colangiorresonancia que demuestra claramente el quiste. Ven ustedes aquí también una colangiorretrógrada endoscópica que demuestra aquí el conducto pancreático y la dilatación quística, y aquí lo mismo, tienen ustedes este mismo caso con una resonancia que demuestra también el quiste, como digo, la del cálculo, con algunas características más del parénquima propios que puede mostrar la resonancia. Como ustedes ven, en muchos casos estos tienen manifestaciones porque el quiste se coloniza, muchas veces en la intervención, de alguna manera se coloniza, y la estasis biliar es un gran remanso de bilis donde se precipita con un epitelio normal, además, que entonces se precipitan los componentes de la bilis y se hacen cálculos y lodo, y esto produce una inflamación, infección crónica. Entonces tienen ahí falta una S, en colecistitis, colangitis y algunos casos de abscesos intrahepáticos. Vean ustedes algunos casos también. No solo el reflujo ocurre hacia la vía biliar, sino hacia el páncreas, se activa y se produce una pancreatitis biliar, y la hepaticolitiasis, que como quedamos por estasis y por colonización. Los cálculos biliares
no de colesterol, los de pigmento. Muchas ocasiones están asociados a infección bacteriana y degradación de los pigmentos de bilirrubina. La doctora Ligia Stewart ha demostrado en estudios interesantes que estos cálculos tienen un núcleo bacteriano en la mayoría de los casos, no nada más para quistes, sino también para coledocolitiasis normal. Algunos de estos casos hacen colangiocarcinoma. No tengo aquí una plática más adelante de nuestra serie, pero se las puedo poner a su disposición si la quieren ver. Nosotros hemos visto 3 casos de colangiocarcinoma tardíos en pacientes que han sido resecados incompletos de un quiste, y todo el mundo pues es lo que tiene temor. Es por eso que indican en algunos casos hacer la resección del quiste, porque puede ocurrir un colangiocarcinoma, un tumor maligno de las vías biliares en la pared quística o el remanente, pero se ha visto desafortunadamente que lo pueden desarrollar no solo en el área quística, sino en las vías biliares intrahepáticas. Asociado a estas mutaciones de genes de oncogenes, el KRAS y P53, y el efecto carcinogénico del reflujo pancreático, y obviamente con mayor riesgo en una unión anómala, y el colangiocarcinoma que se desarrolla es prácticamente como todos los colangiocarcinomas, tienen una supervivencia limitada a largo plazo. Aquí tienen ustedes una referencia de un grupo de casos que se han desarrollado carcinoma. Hay que pensar que un 3%, un 20 a 30%, y por eso hay que intentar realmente quitarlos cuando uno los diagnostica ante esta posibilidad. El drenaje quístico no es una muy buena opción. Drenar los quistes o poner un asa nada más derivando el quiste no es una buena opción, sino que realmente hay que intentar retirar todo el quiste para evitar este tipo de eventos que puedan en un momento realmente estos hay que intentar retirar. Los principios básicos de la resección completa del quiste, en general no es una operación extraordinariamente compleja. Hay que tener cuidado de cómo uno llega hasta la porción intrapancreática. Yo tuve un caso que quise llevarlo tan abajo que terminó en una pancreatodenectomía, lo cual, pues, cuando se desarrolla en una institución experiencia en la operación puede no ser tan crítico, pero pues llevar una pancreatodenectomía a un paciente con una enfermedad quística de la vía biliar, este caso fue uno que tenía el quiste tan abajo y muy pegado al conducto que realmente tenía yo muy abierto el conducto, y fue necesario hacer una pancreatodenectomía, pero en general pues uno puede llevarlo hasta abajo. A veces es interesante cómo la comunicación hacia el páncreas es uniforme. El conducto es pequeñito, de milímetros, de 2-3 milímetros en comparación a un quiste que puede tener 15 centímetros, y entonces no es necesario bajar tanto. Uno puede auxiliarse. A mí me gusta más vaciarlos para quitarlos, habrá quien le guste más tenerlos medio llenos para quitarlos, y dejar la pared posterior del quiste hay que evitarlo. En general se puede resecar. Yo creo que todo el mundo que se familiariza, no es una operación así estricta para un cirujano general, sino un cirujano interesado en la cirugía hepatopancreatobiliar. De acuerdo a esto, se tendrá que hacer el diagnóstico, sus consideraciones generales, de acuerdo a la edad. Todas estas condiciones hay que ver. Inclusive, les insisto, algunos casos de enfermedad de Caroli con hipertensión portal, con colangitis de repetición, refractaria a tratamiento médico, se puede planear hacer un trasplante hepático, inclusive con carcinomas. Suena raro, pero así como se trasplanta el hepatocarcinoma, casos muy seleccionados de colangiocarcinoma es posible trasplantarlos. El caso óptimo para trasplantar de un colangiocarcinoma es aquel asociado a colangitis anquilosante que se demuestra por un cepillado endoscópico, pero pues algunos casos se pueden considerar individualmente. Después de la resección se hace una hepato y una anastomosis. Este tipo de derivaciones son variantes de la hepato y una anastomosis. El procedimiento de Chicago de Beijing, que es desarrollado en conjunto en los Estados Unidos y en China, es un tipo de doble anastomosis que se hace en estos casos. Y estos son no voy a meter en los detalles críticos de la disección. Aquí ven ustedes cómo se ve que se pueden ir haciendo. Es interesante este tipo de intervenciones donde se diseca todo el hilio y se puede resecar el conducto. En algunos casos, como les decía yo, se pueden tratar por vía endoscópica los muy bajos, y cuando uno encuentra la enfermedad de Caroli localizada a un solo lado, se hacen resecciones parciales. Si es bilateral, pudiera uno, si está asociado con un quiste extrahepático, probablemente una hepato y una anastomosis en herida de Roux, que hace que pueda uno facilitar el drenaje de los quistes, pero no en todos los casos se logra. Les voy a es aquí como queda. Ven ustedes después de la resección un hepato y una anastomosis con una Y de Roux. Es una asa desfuncionalizada, como ven ustedes, aquí está la Y1, es una asa desfuncionalizada que sube con bastante distancia, 40 centímetros, para que no haya reflujo de contenido alimentario hacia la vía biliar y la obstruya.
Y como les decía, hay algunos controversiales. En el momento actual, estos coledococeles que protruyen a nivel del duodeno se pueden drenar por endoscopio, y si no, por una duodenotomía se pueden drenar estos quistes hacia el duodeno con buenos resultados. Los pronósticos pueden tener complicaciones de algunos casos, infecciones de herida. Siempre uno considera que una hepatoiuroanastomosis es una unión muy contranatural. Esto ocurre también en lesión de vía biliar y en todos lados. Anastomosar una mucosa, un epitelio, es una cuestión muy antinatural. No queda otra opción, desafortunadamente. Entonces siempre tiene una cicatriz y corre un riesgo de que se cierren. Entonces nosotros tenemos casos de estos que hemos tenido que reparar después de varios años. Ayer precisamente operé uno que en nuestro Campuzano, un cirujano muy prominente en el hospital, lo operó hace unos 12 años y se estenosó tantito y hubo que rehacerlas, y esto llega a ocurrir. Tiene el mismo comportamiento la hepatoiuroanastomosis que con las lesiones de vías biliares, y tiene que seguir las mismas precauciones, hacerlo en un conducto bien vascularizado, una anastomosis amplia, para evitar en lo más que se pueda, sin que pueda uno garantizar al 100% que no se vaya a obstruir a la larga. La enfermedad poliquística del hígado es una enfermedad autosómica dominante, se asocia y recesiva en los niños, tienen una gran hepatomegalia asociado a los quistes hepáticos. Hay unos quistes simples, que le digo, esto no hay que hacer nada con ellos. Los quistes que tienen septos, por definición les llamamos quistes complejos, y estos hay que tener cautela porque puede tratarse de un cistadenoma hepático. Y el cistadenoma sí es una neoplasia benigna de la vía biliar. Este no es un quiste simple que tiene un potencial de transformarse en un citadenocarcinoma. En general hay algunos casos de quistes muy grandes, quistes simples muy grandes, que se pueden aspirar o fenestrar, y en algunos casos inyectar un esclerosante. Hay grupos de gente, el doctor Sonnemer, por ejemplo, que hace aspiración de los para ver si realmente es lo que está produciendo los síntomas. Muy fácil de aspirar con una agujita delgadita con imagenología, y entonces uno puede saber si se quitan los síntomas, pero en general se pueden fenestrar estos quistes simples, y los quistes complejos hay que resecarlos completos. El cistadenoma requiere de resección completa. Aquí ven ustedes unos quistes múltiples, una enfermedad poliquística que realmente da muy poca sintomatología, es una hepatomegalia discreta, que no produce dolor ni problemas. Estos pacientes se quedan así. Los que tienen una gran afección de los conductos como este, es una enfermedad poliquística renal, pero así de este tamaño se pueden ver los quistes del hígado, donde producen una gran discapacidad porque hacen un dolor muy prominente. Aquí en México no hemos llegado, nosotros no hemos trasplantado gente con enfermedad poliquística, pero en visitas que me tocó hacer en la Universidad de La Base llegué a ver gentes afroamericanas que desarrollan unos hígados descomunales, realmente descomunales, que se trasplantan porque son incapacitantes por el tamaño de las características